Bueno, saludos a Sami, que tanto tiempo no hacíamos live desde el 2024. Y bueno, es una Dios alegría, mío, bueno, conectar de nuevo. ¿en serio era tanto? Bueno, un besote para Anthony que siempre está ahí en prioridad. Sí o sí, Anthony. Gracias a la gente que, bueno, va llegando. Agradezcamos que compartan. Gracias por llegar. Y bueno, vamos a estar analizando la carta de natal de alguien que, bueno, muchos de nosotros conocemos y que nos ha sacado muchas risas, por lo menos en mi caso. A mí Eh, también, me encanta, me Bien, encanta. tomamos unos 5 minutos, ¿te parece? Mientras Sí, vemos a alguien. Y bueno, bueno, mientras, ya con la entrada de Júpiter en Cáncer, hoy tenemos a Mercurio en Cáncer. Está, bueno, muy bueno lo que muchos esperamos para hacer este renuevo de energías que, bueno, ya por lo menos yo lo estoy sintiendo y bueno, qué bueno que hayamos podido llegar a este tránsito, ya que, bueno, Júpiter acá se encuentra exaltado, súper cómodo y creo que le podemos sacar mucho provecho. Bien. sí, yo pienso que un Júpiter en cáncer depende pues en la carta, en la parte donde nos esté cayendo, pero hablándolo muy general, nos lleva mucho como al hábitat de nosotros mismos, como si nos dijera, viaja dentro de ti y viaja que es donde están todos sus milagros, empiezan es dentro, habitándote, amándote, poniéndote en primer lugar. Sí, tal cual. Nos lleva mucho al cuidado personal y buscar siempre la seguridad. La parte buena que esto conecta mucho con la cuadratura de Saturno, que nos lleva a tomar conciencia de la importancia que le tenemos que dar a eso y de la conciencia que tenemos que hacer sobre nuestro propio cuidado, ¿no? De buscar nuestra propia seguridad, ¿no? Sabemos que Cáncer tiene que ver Sí, mucho con el mimo, ¿no? Y Júpiter, bueno, nos habla de la conciencia, de ser consciente y de accionar con positivismo. Saturno recuerda la importancia de eso y hacerlo con responsabilidad y moderación. sí, Eh, es como si nos tratara de enfocar en que, bueno, esos milagros van a llegar, todo eso que tú quieres van a llegar, pero pues debes entender que hay una disciplina, hay un trabajo, hay algo que ya viene pues atrás, no es algo que de repente se va a dar porque sí, sino que es algo que ya venimos trabajando consciente o inconscientemente, todo eso que queremos nosotros lograr. Y pues para cualquier regalo o lo que queramos conseguir en esta vida, pues hay un pequeño sacrificio. eh, sí, sí. Bueno, aparte hablemos que tenemos los planetas sociales, estos planetas te cambian la vida, ¿no? Porque dan la oportunidad a cosas, a movimientos importantes, y que están en dos signos cardinales los dos. Y recordemos que los cardinales son los que inician, los líderes, lo que dicen yo, y, bueno, toman la decisión y la acción de empezar algo. Y de que siempre esté conectado con lo que somos, ¿no? El Saturno nadie habla también. Eh, Así que bueno, eso. Bueno, ya vamos empezando, si te parece. Sí, si quieres pongo acá la carta. No, La la pongo puedes- acá, tengo preparado la imagen y vamos a quedar en chiquito. Ah, Ahora, bueno, súper. Después me enseña cómo se hace eso, porque yo lo único que iba a hacer era voltear mi pantalla y poner mi computadora. Ah, no, solo es que están organizados de diferente manera, pero están igual. sí, acá lo que nos marca son, por ejemplo, los quincuncios que tiene desde de la casa 3 a la 10 nomás, porque había elegido esta que tiene guiados, pero igual tenía que haber elegido la otra, pero ahora ya está, ya. Tengo preparado el diseño y no puedo ya volver para atrás. Bueno, yo veo, viendo la carta y por lo que yo veo en su historia, leí un poquito así de su historia ahorita algo. Pues fue una persona que tuvo muchos encuentros con la depresión,
con todo eso de que tiene, la carta muestra los planetas en la parte de abajo y cuando los planetas están así en la parte de abajo, pues es algo muy del interior, algo que lo vive más dentro de él que lo de afuera. Viéndolo así en todo caso, yo pienso que fácil no fue para él, del todo no me sé su historia, pero fácil para él no fue eso de salir a, a ser una figura pública, porque el luchar contra él mismo en su interior fue como que lo llevó como a esas depresiones, como a ese no encontrarse con él, a no aceptar de pronto lo diferente que él era, porque parece que la lucha de la depresión vino desde muchísimo tiempo y a él le tocó ayudarse, pues ahora tiene muchísimas herramientas por lo que investigué, por suerte. Y yo creo que eso también, todo ese crecimiento que él tuvo aquí en esta casa 3 lo llevó como a buscar todo eso, le ayuda como que la tierra que lo ayudó como a estabilizar un poquito todo ese dolor que él tenía. Pero viendo aquí, el que aquí me muestra diferente, veo que hay una oposición entre Quirón y este es, y con Urano. Yo creo que Sí, es sí, sí. ese dolor como al cambio de las emociones que le daba y eso de, está ese Urano ahí entre 27 grados, creo que dice ahí, 29 grados. O sea, ya Sí. tendría una energía de esas dos casas. Entonces a él el costarle eso de que Urano lo llevara como a que te muestres, pero como aterrizando más todo lo que tú eres, con una planeación, una organización. Entonces hacía como que eso de pronto la fijeza y el salir a la luz, tratando de actuar, hace que como que le crea a él que ese dolor y todo eso que él sentía es lo que lo ayuda como a que él salga y active todo eso que él tenía de traumas y todo, porque yo no sé mucho sobre su papá y su mamá, pero parece que por parte de la mamá hubo una transformación muy grande y no sé si era por lo que le hablaba la mamá, por cómo se comunicaba con él. Entonces ahí había una transformación constante y un dolor que también hacían que él, como que eso también lo motivara a moverse, a cambiar, como a que se cuestionara también, ¿será que esto es verdad? ¿Será que esto es mentiras? A lo que él escuchaba. Y todo ese trauma que él vivió fue como eso que lo activó para que él sacara su creatividad y todo su potencial. Eso que dicen que si tú sabes agarrarte de ese dolor y ese trauma que tú tienes, pues vas a salir a florecer con eso. Y Ujú. eso fue como lo que él hizo, su trabajo, porque él es demasiado teatral, o sea, su forma de actuar es algo de que "Ay, estoy tan mal, pero a la vez estoy tan bien", y es como ese cambio que realmente tiene su personalidad, que ahí muestras demasiado diferente, demasiado cambiante. Bueno, bueno, tenemos Jim Carrey, actualmente tiene, para ir comentando datos sobre él actualizado, Dale. 63 años, su película más, bueno, una de las más conocidas, los tiempos más recientes fue Sonic, fue en el 2020, y su película más reciente la tiene ahora en lo que fue el 2023, gracias, regalito. No sé quién lo mandó, pero hola Steffi, que ya llegó. Hola Monchie. Monchieni. Pero ella no se llama así, yo sé. Y bueno, como decías, bueno, conozco lo que es la historia de él, no recuerdo mucho lo que es la figura de los papás, eh, pero él tuvo que, ahí nos habla mucho lo que es en la cuestión de Saturno y Júpiter en la casa 3. eh,
la dificultad que le llevó estar, por ejemplo, donde él está ahora. Fue como un proceso de, bueno, expansión o oportunidades, pero que llegaron con muchos no, o mucha limitación. Bueno, ahí nos habla esa conjunción de Júpiter-Saturno, es como el crecimiento, ¿no? Pero de manera muy lenta, en donde, por ejemplo, a ver, él tuvo muchas oportunidades para lanzarse y mostrar sus dotes como artista, ¿no? Como actor, pero se le fue muy negada muchas veces la posibilidad. Le decían no, 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 no. Eva intentaba y no. Probaba con una oportunidad, fracasó reiteradas veces. eh, Vamos a decirlo, lo echaron. Probó otra, sigue insistiendo y sigue insistiendo. A mí me sorprende, por ejemplo, la gran capacidad que tuvo él de resiliencia pese a esos momentos de crisis y que él lo intentaba y no y fracasaba, pues en su momento no se le dio la actuación. Lo intentaba y le salía mal, no le funcionaba, no le daban oportunidades, si le daba eran pocas y cuando le daban fracasaba. Me imagino que para él habrá sido bastante duro, porque sí lo considero que yo que sí lo fue. Y bueno, ¿no? Ya el ascendente Escorpio nos habla de vivir crisis o procesos de reiterada transformación y de tener que reinventarse. Y bueno, lo tenemos con el Plutón de él en casa 10, ¿no? Bueno, que a nivel profesional o a nivel de lo que es la vocación, a nivel social, a la hora de querer mostrarse al mundo, eh, bueno, tuvo que pasar por procesos de muerte, ¿no? A nivel personal y donde tuvo que reinventarse y cambiar las maneras en la que, bueno, se proyectaba. La dificultad de ese Saturno, la 3, ese Júpiter, la gente no lo tuvo fácil en su proceso de aprendizaje de lo que es la propia preparación, porque se preparó mucho él, pero aún así, pese a que se preparó en lo que, tanto en el proceso de su adolescencia como lo fue a la hora de lanzarse, ¿no? Al estrellato o a lo que es su trabajo como actor, lo intentó muchas veces y si no le fue dicho el no, que lo veríamos con Saturno, él es un no de, bueno, por ahí no era, me equivoco, lo intento y no sale, y no sale, pero las oportunidades se me dan. Y yo creo que ahí Júpiter siempre le daba ese característico optimismo que él necesitaba, porque un Saturno en casa 3 lo que es la salud mental, ¿no? O lo que es el proceso de la mente tiende a la depresión o a estados de pesimismo y melancolía, de dolor, de esta negatividad y vivir en esta nube gris, oscura. Y con la energía de aire que él tiene, creo que le daba, ¿no? Esta capacidad, ¿no? Como de abrirse toda esa parte intelectual, ¿no? Y ese lado que él tiene, ¿no? Como muy cómico. Y eso, bueno, sería lo que veo por ahora. Me gustaría saber un poco tu punto de vista, Sam, y incluso lo de esa luna. Pues bueno, yo, hay un cuadrito que nosotros hacemos que para ver, eh, depende de los elementos, donde estén y todo. Yo veo que era una persona demasiado fija en lo que quería. O sea, cuando él quería, iba por lo que iba. Y ahí se puede ver en los elementos que vemos en fuego, que es Urano, también está el nodo sur y está Júpiter, que, que sabemos que Júpiter también tiene como mucha energía de fuego, entonces, aunque esté muy interno allá en lo de la comunicación y todo, pues era una persona que
se le hacía muy difícil yo viendo todos estos planetas como en la parte tan interna, en la parte de abajo de la carta, pues veo que era alguien que al hacerle difícil lo que tú decías, se le hacía difícil era como comunicar y buscar lo que quería. Entonces ya cuando lo veían como entonces en eso emocional, en lo teatral, porque pues podemos ver que depende pues la energía de agua, hay energías que pueden ser como la energía de Piscis, que es una energía que es muy, a veces tiende a ser como muy víctima, y a veces soy tan bueno, pero soy tan víctima. Y ahí con ese Quirón, como yo creo que eso le ayudaba también como a sacar, actuando más su personalidad, y como que ahí él pudo mostrarla, y eso fue como su fuerte, pero era una persona demasiado fija, tanto cuando quería algo y actuar por eso, y también lo veo en el agua, en sus emociones, que yo creo que eso fue lo que le dio como mucha fuerza a él salir y mostrar todo lo que él tenía para dar en la actuación. Eh, Aquí dice Steffi, con Urano lo ayuda mucho, destinado a ser una estrella. Sí, lo ayuda, pero aunque lo ayuda, no fue fácil, como decía Anthony, o sea, fue algo de de insistir, persistir, y mediante muchos cambios, transformaciones y todo esto que él vivió depende del tiempo, porque como Urano es ese planeta que viene y destruye, o sea, destruye una vez, otra vez y otra vez, como para que uno se vaya construyendo. Entonces, como que fue lo que le pasó a él, aparte lo tiene, veo que esto es un quincuncio, que es lo que él tiene con Saturno, Saturno con Urano, entonces pues no fue fácil eso de llegar al estrellato, que fue algo que también le causó mucho a él más pérdida en lo que él era, porque de pronto tal vez pasa mucho en esto de la fama, que quieren condicionarlos de una manera, y él tiene mucha energía de Acuario, y Acuario tiende a ser una persona más bien como rebelde, como a lo que yo quiero mostrar, y es lo que pasa a él ahora, porque estuve investigando y es una persona que es muy activista en todo lo que tiene que ver con los cuidados de las vacunas y todo esto. Entonces ahí es donde se ve como toda esa energía de Acuario de él, con ese Mercurio, y comunicando a su manera, por encima de lo que piensen los demás y lo que me vaya a traer esto de problemas, viendo ese nodo ahí, y con Júpiter y Saturno. Entonces es a mi manera, y yo voy a ir a comunicar lo que yo pienso y lo que no me parece que está bien, por más que ustedes me paguen, me controlen o me amenacen, porque pues sabemos que tocar todos estos tipos de temas pues no es nada fácil, y más para él, que de acuerdo a como nosotros veamos las personas en televisión, creemos que las personas son así. Entonces, aunque él ha tenido muchos problemas emocionales, físicos, todo lo que es mental, aparte de una persona que tiene problemas de TDAH, y también hiperactivismo, que es algo que también le ayudó a él. eh, pues siempre lo han tildado de loco, de no le crean, este no está normal, y eso pues también le crea a él un trauma. Yo creo que con esa Lilia ahí arriba y en Virgo, yo creo que hizo también que él dijera, bueno, yo me tengo que hacer ver con mi rebeldía, como yo soy, a mi manera, pero tratando como de ir más a organizarme con todo lo que yo quiero, buscando mi bienestar. Porque yo estoy investigando, y esto lo puedo ver en este eje Virgo Piscis, que es que él ahorita está muy metido con la espiritualidad, con lo que es lo más interno, y se puede ver ahí con el dolor que es Quirón en esa casa 4, que es con Piscis, y con este
Virgo al frente, que también es con Plutón, que la lleva a una transformación de lo que es él. Me imagino que, la verdad, yo no sabía mucho la historia de él. Ahora que veo su carta, su transformación fue, wow, no fue fácil, ha sido complicada, debe estar en algo muy profundo, ya con 60 y yo no sabía que él tenía 63 años, pero mira que ahí es donde tenemos otro tipo de crisis, de el conocernos a nosotros, cómo nos vemos, lo que nosotros ya queremos, lo que nos parece que es más importante, y él ahora está como en eso. También está muy enfocado, y esto tiene que ver mucho con ese eje Piscis y Virgo, en las artes, y lo ve él como una forma de sanación y la pintura. Y eso le debe estar ayudando muchísimo a él para sanar su quirón y entender más ese Plutón que tiene ahí arriba y ir organizando. Y yo creo que esto le pudo haber ayudado también mucho a su mente y cómo conectar con eso que es el potencial que tiene que mostrar a la afuera. Sí, Dice, voy a leer algo, unos comentarios antes y le doy la palabra, ¿sí? sí, sí, con gusto. Dice Steffi, amigos, muy poderoso, influye ese Plutón en la 10, sí, sí, es verdad, Steffi tiene Plutón cuadrado inteligente. Porque lo que él hizo fue que todo este dolor, todo este trauma, todo esto que le creó conflicto a él en una niñez, en su colegio, con amigos, con adultos que pues que a veces no entienden que todos somos diferentes, que para muchos fue un problema, una persona pues ya con TDIH, hiperactivismo, un que no se quedaba quieto, una persona pues con muchísimo que explotar en él porque era muchísimo que tenía interno, no sabía cómo explotarlo. Eh, lo que él hizo fue coger esa energía y esa creatividad y explotarla para su bien, aunque pues subir al estrellato y hacer famoso no es tan fácil como la gente a veces cree. Y bueno, y vamos a escuchar a Anto. Sí, no, bueno, yo por ejemplo, ese Urano no, manejando toda esa energía de Acuario en la 3, un Saturno que se encuentra muy cómodo en Acuario, y el Saturno en casa hasta que se toma muy en seriedad los procesos de la mente y en estar en contacto, ¿no? Con gente y temas que realmente sean de interés, en donde el Saturno en la casa 3 nos habla un poco también de lo que es los talentos, ¿no? Que tenemos con disponibilidad a cultivar, a trabajar. Eh, lo veo en el caso de él, ¿no? Con ese sol, ¿no? Trabajando con Urano, ¿no? Estando en Leo. eh, Eso como que grita fama, ¿no? Desde el lado, y prepararse, ¿no? Mucho desde el lado de lo que es la comunicación, ¿no? Con ese sol en casa 3 para después ese Urano no lo conecta con el medio cielo y lo lleva a un proceso de desarrollo profesional o social que lo conecta, ¿no? Con lo que son las masas, ¿no? Con el colectivo, eh, expresándonos a través de su sol en Acuario, eh, una parte muy importante de él, que ese sol en Acuario lo termina expresando a nivel profesional, ¿no? Sabemos que una persona, bueno, que además de lo que le caracteriza tanto la parte intelectual como lo que es el humor, ¿no? Esa rebeldía, o sea, eh, vamos a decir, característica, ¿no? De hacer las cosas distintas y de tener ese humor tan loco, tan cómico, lo termina expresando, pero al mismo tiempo que es muy bueno en su expresión por el sol en casa 3, ¿no? Por su expresión, que sus gestos, ¿no? Eh, lo acompaña esa energía de Saturno y Júpiter, ¿no? Planetas sociales, para mostrarse hacia el mundo y eso tener que ofrecer, ¿no? Respaldado por un Urano en la conjunto del medio cielo y a Plutón, que lo lleva al proceso, como decías, de destruir y destruir, ¿no?
o esto de volver a tirar abajo y volver a construir mucho lo que es ese sol. Y después ni hablemos esa luna en casa 8 en Géminis. Me ha hablado una persona que, bueno, vive constantes o vive periodos fuertes de procesos de transformación a nivel emocional que lo llevan a la crisis, donde se tienen que reinventar. Y es donde él ahí se hace más fuerte, es donde ahí él encuentra conectar con tanto con su propia vulnerabilidad emocional, como al mismo tiempo con tener que reconstruirse y hacerse más fuerte, ¿no? Es donde el poder resurgir, ¿no? De ese dolor, ¿no? Está muy conectado con las crisis, ¿no? Con ese ascendente también, ¿no? El regente, su ascendente haciendo cuadratura a su luna. Se dan los procesos de transformación de crisis para la propia evolución, para llevarlo a niveles o una condición de vida mejor. Y él, lo que vemos, lo que es su biografía, lo que es el transcurso de su carrera, él tuvo que pasar por muchas crisis, incluso hasta siendo ya rondando los 50 años, ¿no? Entonces, como decía Sammy, esa rebeldía que él tiene muchas veces también por querer hacer un poco las cosas a su manera y no dejar que lo condicionen, lo llevó a vivir crisis, pero crisis que fueron necesarias para poder reconstruirlo en una visión incluso más espiritual, y ahora que está teniendo el nodo en la casa 4 en la casa 10, ¿no? En ese eje, lo lleva un poco a los procesos de lo que es el pasado y a reconectar más consigo mismo. Y con ese Quirón en Piscis, ¿no? Ese dolor de la hipersensibilidad, de sentir, de me duele tanto esto que siento, hay algo en mi infancia que me duele y que no puedo reconstruir, que no tuve eso de repente que necesité o necesitaba cuando era muy pequeño y que no me permitió de repente eh, haberme hecho las bases que consideraba o que hubiera necesitado. Ese dolor del pasado, de la infancia, del proceso de formación que él tuvo, ¿no? Que fue duro, ¿no? Eh, te, te lleva a procesos de transformación, pasa que se termina resistiendo, resistiendo el dolor de sentir, porque duele sentir, ¿no? Con ese Quirón en Piscis, me duele sentir, conectar con la vulnerabilidad, conectar con el alma, pero al mismo tiempo ese Quirón lo termina abriendo a un proceso de tanto de conciencia, de un despertar espiritual, de una conexión con lo divino que puede ser muy sanadora tanto para él como para los demás, que puede incluso conectar con un dolor colectivo o el dolor de alguien, de una figura. Y bueno, mucho termina siendo ejemplo. Eh, Después ese Neptuno que le hace una conjunción al ascendente, lo terminan idealizando él. Y es como esto de, vemos en él, ¿no? Mucha alegría, ¿no? Es como qué capacidad, qué dureza, ¿no? Qué fuerza que tiene, ¿no? De, ¿no? De hacer la comedia que hacen las películas, pero que al mismo tiempo la gente creyendo que él es una cosa que no es, de que claro, es mucho humor el que puede tener, esa capacidad de a pesar de los problemas, ¿no? Tener ese hiperhumor y de hacer reír a la gente, pero que no es como la gente piensa lo que vive él y que muchas veces se lo ha idealizado o se lo ha tratado de ridiculizar, más con esa energía de Acuario que él, más con ese Mercurio de él decir las cosas como son, ¿no? Este Mercurio, esta energía de Urano de buscar procesos de conciencia o de despertar espiritual, que en el caso de él, como sabemos, no sé si te has enterado o recuerdas, Sami, él fue burlado en televisión, en un programa de televisión muy conocido que no va a cualquiera, o van ciertos famosos de Hollywood, donde fue burlado por cosas que dijo, procesos de cosas respecto a la conciencia o a la espiritualidad que él, bueno, se lo tomó se lo tomaron por, bueno, como por una burla, ¿no?
o qué cosa está diciendo que es muy loca y que él, bueno, estaba hablando muy en serio. Y, por ejemplo, procesos de conciencia que él vivió, que eso mismo fue lo que lo llevó a tanto a replantearse su carrera como a enfocarla. Es decir, a poder aplicar lo que es su vida profesional de otra manera, en lo que es la actuación. Y bueno, hizo cambios fuertes. Ves el gym de estos últimos 10 años, o por ejemplo, lo que fue más o menos alrededor de 2015, 2020, a un gym, a un gym, Carrey, a lo que era, pues, por ejemplo, en el 2010 o 2005, ¿no? A este hombre tiene contacto fuerte con lo espiritual. Es alguien, vamos a decir así, que tiene conciencia y conciencia de lo que habla. Así que bueno, sería más o menos eso. Yo veo, cuando a mí me han tocado ver cartas de personas que nacen con este ascendente en Escorpio. Me acuerdo hace poco escuchaba a alguien en TikTok. Dejen de quejarse de los ascendentes. Dígame, el ascendente en Tauro, ¿cómo la tiene? Si usted viene es a aprender a conectarse con el valor, con el relajo, a ir más despacio. Pero pregúntele a un ascendente Escorpio, ¿cómo la ha tenido desde que nació? Y me causaba mucha risa porque yo soy ascendente en Tauro, pero he visto, me llegó una persona con un sol en Leo, pero cuando fui y vi ya su carta y la profundicé, un ascendente en Tauro, no ha sido fácil. Ahí yo creo que es donde uno entiende a veces porque es que llegamos de pronto nosotros a profundizar tanto en la astrología y a poder quererla compartir. Una persona con un ascendente en Tauro y más viéndole a él su Plutón donde está, que es el regente de Escorpio, perdón, una persona con un ascendente en Escorpio y su Plutón donde está, que es el regente, pues va uno ve que para llegar a eso que fue la fama, pues fue algo de transformación en transformación. Y se ve que su nacimiento no fue muy fácil, que digamos, viendo un Neptuno en una casa 12 que nos habla mucho como del vientre, de alguien que estaba muchísimo más en lo que pasó antes de nacer y no sé, de pronto el trauma como fue de grande, por lo que yo veo es algo demasiado profundo todo lo que él siente y esto de serle difícil el comunicar y cuando lo comunica, así como decía Anthony, pues es una persona que es muy juzgada. Esto de viendo también esa luna que está en la 8 con Géminis, pues es una persona que el salir a comunicar sus emociones, sus traumas, cómo se sentía juzgado, cómo se le dificultaba no verse como a veces nos quieren hacer ver como si fuéramos diferentes, solo porque algunos hacen caso y se quedan quietos y bueno, yo no tengo esa forma de ser, yo soy diferente, yo soy para moverme. Entonces es algo muy interno y yo observo esta parte, me llama muchísimo, muchísimo la atención como la parte interna de su carta, viendo también que Capricornio a veces se ve como si fuera aburrido, como si fuera un tipo de persona que, bueno, la gente tiende a juzgar muy mal, yo creo que este signo y su regente, pero yo creo que estas personas para poder salir como de ese control tan fuerte, de eso de exigencia y todo, viendo con ese Marte ahí, yo creo que eso fue lo que le hizo también y le ayudó a él a que vaya y muestre como todo ese dolor de una forma muy cómica, porque esto a veces pasa mucho con esta energía en Capricornio. No sé cómo sacar todo esto que estoy sintiendo, entonces solo voy a ser chistoso. Y lo he notado muchísimo en muchas personas que tienen energía fuerte con Capricornio,
que de repente usted los ve muy serios, muy dedicados a lo suyo, pero de repente tiran un chiste así o un sarcasmo así que uno dice, ¿qué? O sea, ¿qué te pasa? Y es como una forma de sacar eso que se está sintiendo tan fuerte. Entonces era muy directo para él. Entonces yo creo que a él todo esto de la actuación, el cine, el teatro, le ayudó muchísimo para sacar todo su interno que era él, sacarlo a flote y poder llevarlo a esa casa 10, donde ya con los años y todas las transformaciones que tuvo que vivir para de pronto ser quien está, porque yo creo que él en esta edad, en los 63, está como en una gloria, como si él ya hubiera entendido todos estos procesos que le tocó vivir en su vida. Porque tú decías algo de el Sí, 2015, sí. ¿cierto? Pero me repites, ¿qué fue lo que pasó en el Bueno, él 2015? tuvo si no me equivoco acá, no me equivoco de fecha, fue por este año, tuvo la muerte, bueno, la de, no puede ser por acá Tu tengo expareja se desvivió. Eso. sí, de su novia. Sí, bueno. Y parece que fue algo que lo marcó muchísimo a él. Y eso fueron 10 años atrás de lo que él está viviendo. Y parece que eso que él vivió en ese momento lo llevó a ese tipo de transformación que hace Mercurio para él poder conectarse con ese Plutón que está ahí arriba en la 10 y poder ayudarse con ese eje Piscis y Virgo que fue la espiritualidad, que él hizo como que un clic, que él dijo, yo tengo que ir mucho más allá para poderme ayudar en todo esto que yo estoy sintiendo. Parece que todo esto, porque eso que le pasó a la muchacha hizo que él tuviera problemas mucho más fuertes de lo que él llegó de pronto a imaginar, porque lo estaban culpando, porque lo estaban señalando, que es algo que él ya había vivido en su hogar, Fue porque una entramada muy extraña que hubo ahí, una cuestión bastante rara. Me había equivocado, disculpen, era Sol en Capricornio, no era Sol en Acuario. Había visto acá que estaba en Acuario, no, Sol en Capricornio. Esa que la nomás. su sol está en Capricornio. Ah, sí, Está en los últimos pues, grados. sí, está en los últimos grados, sí. Pero o sea, tuvo problemas muy fuertes con la ley, ahí se cuestionó él quién era y todas estas cosas que vienen tanto de la mente. Y como dijimos al principio, pues es una persona que es demasiado fija en sus emociones, en eso de sentirse señalado y ya viene más como más de realmente del interior de él y de todo ese dolor que él pudo sentir desde su casa al no poder ser él quien era, no poder Sí, comunicar sus emociones, no poder expresar cómo se sentía, o sea, tuvo una represión muy fuerte en lo que era él y no se le era muy fácil, o sea, demasiado diferente para la época y demasiada rebeldía para el tiempo en el que él nació, porque pues tiene 63 años ahora y él está en sí. contra del sistema. Y por acá dice, La estaba en contra del Karin. sistema. Y lo lleva un poco la energía de Acuario. Yo diría que a ver, diría que lo que es su energía solar, eh, bueno, él termina conectando o con su corazón o ese solo, él busca la estructura, ¿no? Busca a través de esa estructura poder darle apoyo, ¿no? A ese Saturno, que es mucho lo que le pide ese Saturno, ¿no? Darle estructura, ¿no? Con ese Sol en Capricornio y un Saturno en Acuario.
y de ahí manejar cierto margen de libertad, ¿no? De encontrar esa estabilidad, ¿no? A través de procesos de conciencia, de conocimiento, ¿no? Y con ese Urano en la 10 acompañado de esa Lilith, ¿no? En casa 10, ¿no? Es como... Hay un dolor, hay un choque con lo que es el mundo social o las estructuras de un poco de lo que es la energía del sistema, ¿no? O lo social. Eh, Después vemos el Neptuno que está en conjunción al ascendente, yo con el Quirón ahí en la 4 como decía, lo interpreto también no como un, parecido como decías tú, hay un dolor con realmente tener que estar aparentando lo que no soy, al mismo tiempo que esto me lleva hasta donde estoy, me tiene en el lugar que me tiene, pero es un dolor de tener que aparentar algo que no soy o en cierto punto o como no, o realmente tener que estar fingiendo lo que siento. Después con ese Quirón en lo que es Piscis y el Neptuno en el ascendente. Y la luna en Géminis, que las lunas de aire racionalizan las emociones, le escapan al sentir, ¿no? Porque los signos de aire, bueno, son masculinos, los signos de aire van a buscar estar alegres, ¿no? Mucho con lo que es la energía de Géminis tan juvenil. En un emplazamiento lunar donde que la luna busca conectar con las emociones y la energía de Géminis trata de entender por qué me siento así y racionalizar esos procesos. Entonces, veo que él con esa casa 8 en Géminis puede hacer tomas de conciencia, de transformación y despertar espiritual a través de lo que es el conocimiento. Sí, yo pienso que le causó mucho problema el sacar todas. Yo creo que ahora es que él está sacando y ayudándole a todas esas emociones mediante el arte, mediante la pintura, el teatro, porque abrirse a hablar, yo creo que le costó muchísimo eh, a él. Yo creo que él, si no estoy equivocado, él hizo la máscara, ¿cierto? Sí, Yo pienso que ahí es donde se ve más como todo lo que yo veo en la carta. O sea, la máscara me muestra como quién es él realmente si uno se pone a ver la película. Eh, Él se ponía la máscara y era otra persona totalmente diferente. Ahí sí podía ser como más él, como lo más loco que tenía en su mente y lo más rebelde. Como que ahí él podía ser él, pero cuando se quitaba la máscara, que eso nos pasa mucho a nosotros, eh, él volvía a ser como esa persona que de pronto le impusieron, lo que le dijeron que de pronto que fuera, lo que de pronto le sometizaron como cuando era niño, porque eres así, esa forma como de juzgar en cómo te tratas de comunicar, lo teatral, lo exagerado, eh, no sabes hablar, algo como así que él de esa forma pudo sacar como sus emociones. Ahorita que me acuerdo de esa película, pues fue como una de sus películas que fueron más marcadas en mi vida, que es como que muestra muchísimo lo que veo como en esta carta con él, porque eh, si usted ve, cuando no tenía la máscara, él era una persona tímida, introvertida, no era mucho a hablar, pero se ponía la máscara y sí podía hablar, se le podía acercar a las chicas, podía hacer como lo que él no podía hacer, que se ve aquí, porque se ve muy fuerte esto de la comunicación, de expresar sus emociones, de lo mucho que él sentía, pero lo difícil que era sacarlo y expresar lo que realmente pues terminó mostrándolo en lo que era la actuación, todo eso tan fuerte. sí, sí, sí. A mí me sorprende la capacidad que tiene para conectar en cierto punto, en algunos momentos, con las emociones, pero al mismo tiempo para resurgir de eso, ¿no? Levantarse. Como decía, una persona que nos muestra lo que siente. El ascendente Scorpio tiende a ocultar. Ese nodo norte en casa 9 es como que lo llama a proceso de tanto de prepararse a través de un estudio, como al mismo tiempo de conectar con su corazón, le pide ese nodo norte.
y hacer procesos de conciencia, de optar por la Ah, filosofía entonces, y la mente más común. sorry. No sé si mi celular se va a cortar porque ahorita yo estoy saliendo ya por mi hija, ya es la hora y tengo datos, pero no sé si se me va a cortar. Bien, Ay, sí, me perdonan si se no pasa corta. nada, no pasa nada. Ya estamos terminando igual. Bien. Bueno, para ir terminando, bueno, después tiene el Marte en No, Capricornio. Tenemos un Marte exaltado que le dio esa resiliencia, esa fuerza para ir en cosquita a través de su preparación de poder profesionalmente llegar a destacar. Y ese Venus en Capricornio busca el compromiso y acuerdos sin contratos. Y ahí encuentra su seguridad para, bueno, así lanzarse profesionalmente, teniendo vínculos y contactos que lo llevaron a catapultarlo al éxito. Así que eso, sin más que agregar. Bueno, no sé si tenés algo para agregar, Sammy, o por mi parte sería todo, o alguien si tiene alguna pregunta. no, ahí se ve. Estoy saliendo por un lugar que está lleno de piedra. Empedrado se le llaman acá y mi carro suena taca, taca, taca. No sé si todo el mundo escucha cómo suena. Pero no, yo creo que toda esa, como todo eso difícil de comunicar, esa fijeza de pronto que él a veces llevaba al extremo, que se puede ver de pronto ahí con Plutón, y toda esa fijeza en todo lo interno con lo emocional fue de pronto lo que le causó también esos problemas y en pareja, porque eh, era como muy interno todo lo que él sentía y no lo podía expresar a su pareja. Por más que él quisiera, se le daba difícil expresar toda esa lealtad, ese amor que podía sentir, porque es una persona, pues se ve que se sentía muchísimo y muy fuerte. Se ve que también es una persona que es muy leal, comprometida con quien quiere, con un otro y todo, y se ve ahí en ese Capricornio con su Venus, con su Marte, con su Sol, pero pues que era difícil pues llevarlo a lo que a veces queremos nosotras las mujeres. O sea, no quiero a veces que me lo demuestres, quiero que me lo digas, y eso pues depende también cómo sea la carta de la mujer. Y, y de pronto el universo a veces nos quiere hacer un equilibrio juntándonos con personas que nos dan o nos ayudan a sacar eso que de pronto nosotros no tenemos, como nosotros ya lo hemos hablado en otros likes, que es eso de si yo no tengo mucho fuego, pues vendrá una persona con mucho fuego que me active de pronto ese fuego que yo tengo dormido, que me enseñe un poco de eso. Y de pronto él llegó a, no sé cuál es el tipo de parejas, pero por lo que yo veo es como si él hubiera llegado a tener de pronto parejas que eran de pronto muy comunicativas, expresivas, y para él eso era mucho más difícil. Y yo ahorita estoy hablando mucho del lenguaje del amor y, y estoy viendo y estudiando pues con Venus, con la luna, y a veces creemos que mi lenguaje, si yo lo expreso, pues quiero que el otro me lo exprese. Y, y no, y no hacemos el clic de que, bueno, si yo lo expreso con palabras, el otro lo expresa con el estar. Él era más una persona del estar, tanto de hablar, estoy acá, estoy firme, estoy contigo, y bueno, eso puede crearle también conflicto con el otro. Yo creo que por eso también fue el cambio, porque fue una persona que la estabilidad emocional se le dificultó muchísimo a él. Muchísimo, fue muchísimo. Sí, sí, menos mal que tiene un poco de energía de la Tierra, si no sería increíblemente caótico. Pero bueno. Eh, Aparte, la energía de Acuario tiende a ser a veces muy cambiante. Aparte de rebelde, o sea, diferente.
y quien de pronto no la integre muy fácil, pues puede ser hasta chocante. No, no digo que la persona Acuario es chocante, no lo vayan a tomar así porque no se puede hablar de ninguna energía sin que la persona crea que estamos hablando del signo, sino que hablamos de la energía para quien de pronto no integre mucho esa energía, porque la energía Acuario pues es cambiante, es diferente, es a lo que de pronto estamos acostumbrados las personas como en tierra como yo. Para mí es una energía que me revoluciona todo. Bueno, voy cerrando acá. Muchas gracias, Sami, por estar. Gracias por, una vez más, compartir conmigo este momento por acá. Y bueno, volver a encontrarnos después de tanto tiempo, ya medio año. Y bueno, conocemos esta dinámica. Y bueno, muchas gracias por estar y fue un placer compartir contigo. Gracias a la gente que estuvo, que apoyó. Y bueno, eso. Nos estamos encontrando próximamente en lo que es la semana, gente con algún live. Habrá quien invito. Y bueno, con Sami pronto. Bueno, así que eso. No, gracias a ti, gracias a los que están, gracias por los saludos, los regalos. Y encantada otra vez de vernos, antes. Ojalá podamos organizar así, aunque sea cada 15 días, que sea ya algo ya más fijo, más estable, como para ya decirle a los chicos que siempre están tal día nos vamos a ver, a tal hora, ya que ya yo me estoy organizando mucho más y vos también, y estamos muchísimo mejor en muchos sentidos. Poder hablar y dar ejemplos también de nuestras cartas me parece genial. Cómo lo vemos, cómo lo sentimos, qué pensamos, así como estábamos hablando al principio. Y Anthony se rasca el cuello, que es que, uy, de nuestra carta. No me diga eso. Y bueno, es mucho más fácil porque ya la entendemos e integramos muchísimo más. Y bueno, todo lo que nos falta. Yo encantada de estar aquí, Anthony, encantada de volverlo a ver. Y bueno, nunca hemos dejado de hablar. Y un besito a los que siempre están, los que apoyan. Y bueno, cada día vamos creciendo más como la comunidad que queremos llegar a lograr. Bueno, que pasen bien, gente. Y bueno, cerramos por acá. Gracias a todos por su apoyo. Chao, Muchas gracias. chao. Chao. Ahí sí.